La noche se quebró con un grito que desgarró el silencio ancestral. El eco resonó entre las montañas, y todos supieron que algo prohibido había sido despertado. Nadie osaba pronunciar el nombre sagrado, pero Mateo gritó, ¡Ayala! El viento respondió como un rugido antiguo, y las fogatas parpadearon como si se negaran a dar luz. Inés tembló al escuchar el crujir de una piedra, como si la tierra abriera sus entrañas. Don Esteban, el anciano, cerró los ojos con dolor, murmurando, ese secreto jamás debió ser llamado. El aire se volvió espeso, cada respiración cargada de miedo y memoria. En aquel instante, la tribu comprendió que habían tocado lo intocable, y el precio sería eterno. El aire seguía pesado, y nadie se atrevía a hablar. Inés miraba a Mateo, temblando, y dijo en un susurro, «Nos condenaste a todos». Don Esteban respondió con voz grave, «La tierra no olvida, la tierra castiga». El viento trajo consigo un lamento que no pertenecía a ningún humano. Los ancianos de la tribu retrocedieron con miedo, mientras la grieta en la piedra seguía brillando con furia creciente. Cada mirada se clavaba en Mateo, que apenas podía sostenerse de pie. El eco del nombre prohibido aún resonaba en el valle, y cada segundo se volvía eterno, como si el mundo contuviera la respiración. El eco del lamento se mezcló con los sollozos de Inés, que se cubría el rostro con las manos. «No era tu nombre para pronunciar», murmuró. Mateo buscaba aire. Su voz quebrada, «Lo escuché en sueños, me llamaba». Don Esteban golpeó el suelo con su bastón, un sonido seco que hizo callar incluso al viento. «No son sueños, son cadenas», dijo con amargura. Los rostros de los ancianos se llenaron de terror, como si reconocieran un destino largamente temido. La grieta en la piedra parecía latir como un corazón oscuro, cada resplandor marcando el inicio de un desastre sin retorno. Mateo dio un paso atrás, sintiendo cómo la tierra temblaba bajo sus pies. «No quise traer desgracia», dijo con voz rota. Inés respondió con dureza. «Entonces nunca debiste escuchar al sueño». Don Esteban se inclinó hacia él, señalando la grieta. Ese secreto fue sellado con sangre hace generaciones. El resplandor rojo iluminaba los árboles, haciendo que las sombras parecieran danzar como espectros. La tribu murmuraba entre sí, sus voces quebradas por el miedo y la culpa. Nadie se atrevía a acercarse, como si el aire mismo pudiera devorar a cualquiera que diera un paso en falso. «Tony». Un silencio helado cayó sobre el valle, solo roto por el crujir de la piedra. Inés tomó la mano de don Esteban, susurrando, «¿Qué significa esto?». Él respondió con voz apagada, «Significa que el juramento fue roto y la deuda reclama su precio». Mateo, con el rostro desencajado, miró alrededor en busca de un refugio imposible. La tribu retrocedía paso a paso, como si el peligro pudiera alcanzarlos a través de la mirada. El resplandor de la grieta iluminaba cada rostro, revelando el miedo grabado en sus ojos. Todos comprendieron que ya no había marcha atrás. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el valle temiera despertar. Mateo se sentó junto al río, hundiendo las manos en el agua helada, buscando respuestas que no llegaban. Inés se acercó con cautela, susurrando, «No puedes huir de lo que despertaste». Él levantó la mirada, sus ojos rojos de desvelo, y respondió, «No lo elegí, me eligió a mí». Don Esteban apareció tras ellos, apoyado en su bastón, con voz grave, «El linaje no se elige, se carga». El sol iluminaba débilmente las montañas, pero su luz no traía consuelo. La herida en el alma de la tribu era más profunda que la grieta en la piedra. Inés caminaba tras Mateo por el sendero del bosque, observando cómo sus pasos parecían más pesados con cada metro. «¿Recuerdas lo que tu madre decía sobre el juramento?», preguntó. Él guardó silencio, hasta que al fin murmuró, «Decía que los secretos nunca deben tocar la luz». El viento soplaba entre los árboles, como si repitiera aquellas palabras. Las ramas crujían bajo el peso invisible de la memoria. Los ojos de Inés se llenaron de tristeza al comprender que Mateo no podía escapar de un destino tejido antes de nacer. Don Esteban reunió a los ancianos alrededor del fuego. Su voz temblaba pero firme.
la sangre de Mateo lleva la marca del juramento roto. Los ancianos murmuraron entre sí, algunos con miedo, otros con rabia. Inés se levantó, defendiendo a Mateo. No eligió su destino. ¿Acaso ninguno recuerda la compasión? El silencio cayó. Don Esteban bajó la cabeza, respondiendo, la compasión no borra la deuda. Las llamas parecían alzarse más altas como si escucharan la disputa. La tribu entera sentía el peso de una verdad que nunca quisieron enfrentar. Mateo se refugió en una cueva oscura, golpeando la roca con los puños, buscando quebrar la condena que pesaba sobre él. «No soy una maldición», gritó con voz rota. Inés lo encontró allí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eres más que un juramento roto», le dijo suavemente, tocando su hombro. La cueva resonaba con cada palabra, como si las paredes fueran testigos de su dolor. Mateo cerró los ojos, sintiendo el calor de la mano de Inés, y por un momento, la oscuridad pareció retroceder. La tribu se reunió al pie del valle, susurrando entre sí. Don Esteban se adelantó y habló con voz cargada de siglos. El juramento fue sellado para protegernos. Si se rompe, la montaña reclamará lo suyo. Inés tomó la mano de Mateo, mirándolo con firmeza. «No te abandonaré, aunque todos lo hagan». Él la miró, sorprendido por su fuerza. La comunidad se apartó, como si ya los consideraran marcados. En ese instante, Mateo entendió que su lucha no era solo contra el destino, sino contra el miedo que reinaba en cada corazón. El cielo se tornó gris cuando un murmullo recorrió la aldea. Algunos acusaban a Mateo de atraer la desgracia. Las madres ocultaban a sus hijos al verlo pasar. Care. Inés caminaba junto a él, desafiando las miradas hostiles. «No entienden», dijo Mateo con amargura. Don Esteban lo alcanzó, su voz grave. «La verdad no se esconde, aunque duela». La tensión crecía como un río desbordado. El viento arrastraba polvo y hojas secas, como presagio de tormenta. Cada paso que Mateo daba parecía hundirlo más en un destino del que no podía escapar. Esa noche, el consejo de ancianos se reunió en secreto. Don Esteban habló con voz dura. «Si la piedra sigue abriéndose, el espíritu será libre». Un anciano replicó: «Entonces debemos entregar a Mateo como ofrenda». Inés irrumpió en el círculo, sus ojos ardiendo. «No sacrificarán su vida por miedo». El silencio cayó, roto solo por el crujido del fuego. Las palabras flotaban como dagas entre ellos. La lealtad a la tradición luchaba contra la piedad. El eco de la grieta en la montaña recordaba que el tiempo se agotaba. Mateo se alejó del poblado, atormentado por las voces que lo condenaban. El bosque lo recibió con un silencio extraño, roto solo por sus pasos. «¿Soy yo el monstruo que temen?», murmuró. El eco devolvió su voz deformada. Desde la oscuridad, un susurro ajeno lo rodeó. «No huyes, vuelves a mí». El aire se volvió frío, y el corazón de Mateo golpeaba con fuerza. Supo entonces que el espíritu lo vigilaba, que su sombra ya no era suya, sino de algo más antiguo que la tribu misma. De pronto, Inés apareció entre los árboles, buscándolo con desesperación. «¡Mateo!», gritó, y su voz quebró el silencio. Él la miró con alivio y miedo al mismo tiempo. «Hay algo aquí», dijo temblando. Una ráfaga helada apagó su antorcha y ambos quedaron envueltos en la penumbra. El suelo vibró bajo sus pies, como si la montaña respirara. Inés tomó su mano con fuerza. «No dejaré que enfrentes esto solo». La oscuridad parecía cerrarse, cada sombra cargada de intención, como si el bosque entero tuviera ojos. En la distancia, un rugido profundo estremeció el valle. Don Esteban apareció en el borde del bosque, su rostro iluminado por la luna. «El espíritu ya camina», declaró con voz grave. Mateo sintió cómo un frío indescriptible le atravesaba el cuerpo. Inés lo sostuvo firme, pero su mirada temblaba. El anciano levantó el bastón y trazó símbolos en el aire, como si buscara frenar lo inevitable. El viento sopló con fuerza, arrastrando las brasas del fuego hacia el cielo. Todos comprendieron que la tormenta recién comenzaba. La montaña rugió con fuerza y la grieta brilló como un fuego rojo en la noche. Don Esteban alzó la voz. «La sangre habla»,
y no puede callarse más. Mateo, temblando, preguntó: ¿Qué sabes de mí que nunca dijeron? El anciano lo miró con pesar y respondió: Eres descendiente de quienes juraron sellar el espíritu. Eres la llave y la cadena. Inés lo tomó del brazo. Su rostro reflejaba miedo y ternura. No eres culpable por nacer, susurró. Pero el peso de la revelación cayó como una piedra, y el valle entero pareció contener el aliento. Mateo retrocedió, sintiendo el peso de la verdad. Entonces mi destino estaba escrito antes de nacer. Inés lo interrumpió con firmeza. No, tú puedes decidir quién eres. Don Esteban negó con la cabeza. El espíritu no entiende de elección, entiende de deuda. El eco de su voz retumbó en la montaña. La grieta expulsó humo oscuro que serpenteaba como serpientes vivas. La tribu observaba desde la distancia, dividida entre miedo y compasión. El rugido del espíritu se hizo más fuerte, como si celebrara la confesión. Los ancianos rodearon a don Esteban, exigiendo claridad. ¿Por qué ocultaste esto tanto tiempo?, gritó uno. El viejo respondió con voz quebrada. El juramento no era protección, era condena heredada. Inés apretó la mano de Mateo, que no podía apartar la vista de la grieta palpitante. Siempre lo supiste, dijo Mateo con rabia. Don Esteban bajó la cabeza. Callé para salvarte, pero la montaña nunca olvida. El silencio de los presentes era un grito mudo, cada rostro marcado por la traición y el miedo. El suelo tembló con violencia, y una voz profunda emergió de la grieta sin ser humana ni animal. El juramento roto reclama lo que es suyo. Mateo cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Inés lo sostuvo, gritando contra el rugido. «¡No lo tendrás!». El humo tomó forma, figuras que parecían espíritus danzando en la penumbra. Don Esteban alzó el bastón, pero su rostro estaba marcado por la derrota. La tribu retrocedió, aterrada, mientras comprendían que la revelación no era solo sobre Mateo, sino sobre todos ellos. De pronto, el humo se apartó y reveló una figura luminosa en medio del caos. No era monstruo, sino guardián. Su voz retumbó. La sangre de Mateo me pertenece, pero también lo protege. Inés abrió los ojos con asombro, mientras don Esteban murmuraba: El guardián no castiga, guarda el equilibrio. Mateo se levantó lentamente, comprendiendo que el enemigo no era el espíritu, sino el secreto que lo ataba a la vergüenza. El valle vibró con la certeza de que nada volvería a ser igual. El valle se estremeció como si respirara, y el guardián surgió entre humo y fuego. Su voz resonó como trueno: la deuda debe cumplirse. Mateo alzó la mirada, con el rostro bañado en sudor y ceniza. Inés gritó: «No lo tendrás, él no es tu prisionero». Don Esteban levantó el bastón, trazando símbolos en el aire, pero su fuerza parecía desvanecerse. El pueblo observaba desde lo alto, dividido entre el miedo y la esperanza. El resplandor iluminaba cada roca, y el aire ardía como si la montaña estuviera viva. La batalla entre destino y libertad había comenzado. El guardián avanzó, su figura hecha de cenizas brillantes y viento helado. Mateo dio un paso adelante, temblando pero firme. «No seré víctima ni verdugo», declaró. El eco de sus palabras recorrió la montaña. Inés lo miraba con orgullo y miedo, mientras don Esteban murmuraba plegarias antiguas. El suelo se abrió bajo sus pies, arrojando chispas ardientes. El rugido del espíritu llenaba el aire, pero también su duda, como si esperara la decisión del joven. En aquel instante, Mateo comprendió que debía enfrentar no solo al guardián, sino a sí mismo. La tribu descendió lentamente al valle, atraída por la lucha. Voces se alzaron. Algunos pedían la entrega de Mateo, otros clamaban por su libertad. El guardián rugió. El juramento fue roto. El equilibrio exige precio. Mateo gritó con fuerza: «El precio lo pagaré con mi verdad, no con mi muerte». El eco resonó en cada piedra. Inés apretó su mano, sus ojos ardiendo de fe. Don Esteban cayó de rodillas, exhausto, mientras lágrimas corrían por su rostro. El cielo se oscureció con nubes, como si el universo aguardara el desenlace. Un rayo cayó sobre la grieta,
iluminando todo con luz blanca tonto. Mateo cerró los ojos y gritó: «Si la sangre me ata, que sea para liberar, no para condenar». El guardián se detuvo, y el humo giró como si dudara. Inés lo sostuvo con fuerza, murmurando: «No estás solo». Don Esteban levantó la vista, sorprendido por el coraje del joven. El rugido se transformó en un lamento, y la montaña entera vibró como si llorara. El clímax ardía en cada rostro. La lucha ya no era de uno, sino de todos. El guardián se inclinó sobre Mateo, su voz resonando como trueno y susurro al mismo tiempo. El equilibrio puede restaurarse, pero el sacrificio será eterno. Mateo, con el pecho erguido, respondió: «Prefiero sacrificar mi vergüenza antes que mi vida». El humo se alzó hacia el cielo, formando una espiral que iluminó la aldea. Inés lloraba en silencio, pero no soltó su mano. Don Esteban murmuró: «La decisión ha sido tomada». El valle quedó envuelto en un silencio absoluto, roto solo por el latido de un nuevo destino. La montaña dejó de rugir y el humo comenzó a disiparse lentamente, como si un suspiro ancestral hubiera sido liberado. Mateo cayó de rodillas, exhausto, con la mirada fija en la grieta que aún brillaba débilmente. Inés se arrodilló junto a él, sosteniendo su rostro con ternura. «Lo lograste», susurró, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Don Esteban se acercó despacio, su bastón golpeando la tierra en un ritmo lento. «El equilibrio ha cambiado», dijo en voz baja, pero no sin cicatrices. El silencio envolvió al valle, pesado y eterno. El pueblo descendió en silencio, cada paso cargado de miedo y asombro. Algunos miraban a Mateo con respeto, otros con recelo. Inés permanecía firme, tomada de su mano, desafiando las miradas. Don Esteban habló con gravedad: «El secreto ya no nos pertenece, pertenece a la montaña». El murmullo de los aldeanos era un coro de dudas y temor. Mateo levantó la vista hacia ellos, consciente de que nunca sería visto como antes. La grieta brillaba detrás, recordándoles que nada se olvida, solo se transforma. Mateo caminó hacia el río, dejando atrás los susurros. Inés lo siguió en silencio, sus pasos firmes sobre la hierba húmeda. «¿Qué será de nosotros ahora?», preguntó él, su voz cargada de incertidumbre. Ella respondió: «Viviremos con la verdad, aunque duela». Don Esteban los observaba desde la distancia, apoyado en su bastón, con un brillo de orgullo y tristeza en los ojos. Tonto. El río reflejaba el cielo grisáceo, como un espejo de su destino incierto. El rumor del agua parecía llevar consigo un canto antiguo, mezcla de lamento y esperanza, panto. Los ancianos se reunieron de nuevo, discutiendo entre susurros. «El juramento se rompió», dijo uno, «pero seguimos vivos». Otro replicó: «El precio aún no ha terminado». Don Esteban interrumpió: «La deuda fue reclamada, pero el futuro lo escribirán ellos». Señaló a Mateo e Inés, que permanecían unidos. El pueblo guardó silencio, reconociendo que el destino ya no estaba en manos de los viejos pactos. El aire estaba cargado de incertidumbre, pero también de un extraño alivio, como si una pesada cadena hubiera caído al suelo. Al caer la noche, Mateo se sentó frente a la grieta que ahora brillaba suavemente, como una brasa dormida. Inés se apoyó en su hombro, y él dijo: «No sé si vencimos o si apenas empezó». Ella respondió: «Lo que importa es que no estás solo». Don Esteban, a cierta distancia, rezaba en silencio, sus labios apenas moviéndose. El viento recorrió el valle, ya sin rugidos ni gritos, solo un murmullo sereno. Ponto. La historia parecía cerrarse, pero sus cicatrices permanecerían en cada mirada y en cada sombra. La aldea permaneció en silencio, iluminada solo por las brasas que quedaban de las hogueras. Mateo caminó lentamente entre la gente, sintiendo sus miradas. Unos inclinaban la cabeza con respeto, otros lo observaban con desconfianza. Inés permanecía a su lado, firme, como un escudo invisible. Don Esteban se adelantó y declaró con voz solemne: «El juramento ya no existe,
¿pero la memoria vivirá? Nadie respondió. Pero el aire cargado era testigo de una nueva era. La herida del pasado aún dolía, pero también había espacio para algo distinto. Al amanecer, el río reflejó un cielo limpio, como si la tierra hubiera lavado sus culpas. Mateo se inclinó hacia el agua y vio su reflejo. Ya no era el muchacho condenado, sino alguien transformado. Inés le tomó la mano y dijo suavemente: «Este es tu comienzo». Don Esteban los miraba desde la orilla con un leve gesto de aprobación. La montaña se alzaba detrás, imponente y silenciosa, como guardiana eterna de lo sucedido. El rumor del agua parecía cantar un nuevo juramento, hecho no con miedo, sino con esperanza. El consejo de ancianos se disolvió en silencio, sin palabras que justificaran el pasado. Don Esteban guardó su bastón en la tierra, como símbolo de cierre. «Lo que callamos nos condenó», murmuró, «pero lo dicho hoy nos libera». Los aldeanos asintieron en silencio, conscientes de que la tradición debía cambiar. Mateo e Inés se miraron, entendiendo que su futuro no estaría atado por cadenas antiguas. El aire del valle se llenó de una calma extraña, mezcla de duelo y renacimiento. Al caer la tarde, Mateo e Inés subieron la ladera de la montaña. Desde allí, miraron el valle extendido bajo un cielo encendido por tonos anaranjados y violetas. «Todo cambió», dijo Mateo con voz baja. Inés respondió: «Y aún así, seguimos de pie». El viento soplaba fuerte, acariciando sus rostros como si los ancestros los observaran. En ese momento, no eran prisioneros del pasado, sino portadores de un futuro incierto pero libre. El silencio de la montaña era ahora un pacto distinto, no de cadenas, sino de libertad. Cuando la noche cayó, el valle quedó en silencio absoluto. Don Esteban pronunció una última frase que resonó como sentencia: «El secreto que enterramos nos enterró a nosotros, pero su eco nos enseñará a vivir». Mateo cerró los ojos, escuchando el murmullo del viento. Inés lo abrazó, y ambos sintieron que la historia no terminaba, solo cambiaba de forma. El golpe final no fue un grito ni un rugido, sino un susurro eterno, llevado por la montaña hacia generaciones futuras. Y así, la leyenda quedó sellada para siempre.